Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Terminaron las Olimpiadas de Río de Janeiro, las primeras realizadas en Sudamérica. Y más allá del saldo deportivo, la gran pregunta es si no fueron un desastre olímpico desde el punto de vista económico y propagandístico. Andrew Zimbalist, un economista deportivo de la Universidad de Smith, que ha escrito un libro sobre el saldo económico y los intereses comerciales que se mueven detrás de este tipo de mega eventos, dice que las Olimpiadas de Río dejarán un déficit de nada menos que 15.000 millones de dólares que tendrán que pagar los brasileros. En cuanto a su impacto en el desarrollo económico y social de Río, los Juegos fueron un desastre. Las obras públicas que construyeron no son indicadas para el desarrollo de la ciudad. El metro entre Ipanema y Baja da Tijuca costó más de 3.000 millones de dólares, pero no va a resolver el gran problema de transporte en la ciudad. Y otros críticos dicen que todos los artículos periodísticos sobre las instalaciones que no estaban terminadas, la crisis política de Brasil, el virus del Zika, los asaltos a los turistas, todo eso le hizo más mal que bien al país. Pero, ¿fueron realmente un fiasco estas Olimpiadas? ¿O por el contrario, el espíritu olímpico y las proezas deportivas de muchos países lograron eclipsar todas estas malas noticias? Se lo vamos a preguntar a varias importantes figuras de ambos lados de esta controversia. Desde Northampton, Massachusetts, vamos a ver lo que nos dijo el doctor Andrew Zimbalist, el economista de Smith College que escribió este libro llamado Circo Máximo. Zimbalist es considerado uno de los máximos críticos mundiales de las Olimpiadas y de los mundiales de fútbol también. Y su libro critica la creencia generalizada entre los gobiernos y las compañías interesadas del sector privado de que estos supereventos deportivos son positivos para sus países sedes. Desde São Paulo, Brasil, nos va a acompañar el embajador Rubens Barbosa, ex embajador de Brasil en Estados Unidos y Gran Bretaña y un hombre muy conocido en la diplomacia brasilera. Desde Washington nos va a acompañar João Augusto Castro Neves, director para América Latina del grupo Eurasia, la empresa consultora de riesgo político y comercial. Y en nuestros estudios vamos a tener al embajador Hélio Vitor Ramos, diplomático de carrera de Brasil, actual cónsul de Brasil en Miami. Le vamos a pedir a todos ellos su balance de estas Olimpiadas y también le vamos a preguntar a varios de ellos qué va a pasar con la presidenta suspendida Dilma Rousseff, cuyo juicio político está terminando en estos días. ¿Vuelve Dilma o se termina de ir? Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre el virus del Zika, que además de Brasil ya ha afectado a más de 60 países. Vamos a tener con nosotros desde Washington a la doctora Pilar Ramón Pardo, responsable de operaciones de salud pública para la emergencia del Zika de la Organización Panamericana de la Salud. Le vamos a preguntar si lo del Zika es una emergencia en vías de solución o si es un problema que recién empieza. Bueno, empecemos con la entrevista que le hicimos al economista y profesor de Smith, Andrew Zimbalist, el autor del libro Circo Máximo. Veamos lo que nos dijo. Doctor Zimbalist, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Zimbalist, usted ha estudiado todas las Olimpiadas y las Copas Mundiales de Fútbol de los últimos años en su reciente libro Circo Máximo. ¿Cómo evaluaría las Olimpiadas de Río de Janeiro? En cuanto a su impacto en el desarrollo económico y social de Río, los Juegos fueron un desastre. Arrojaron un déficit de más de 15 billones de dólares y condujeron al desalojo de más de 77,000 favelados. Favelados es las personas que viven en favelas o en poblaciones callampas. 15 billones de dólares, eso son 15.000 millones de dólares. Claro, sí. ¿Cómo llegó a esa cifra, doctor Zimbalist? Bueno, se puede calcularlo en varias maneras, pero
al principio el presupuesto era de 14 mil millones de dólares y han habido estudios que dicen que hubo un sobregasto de más de 50%. Usted me dijo en una entrevista que publiqué en el Miami Herald cuando empezaban las Olimpiadas que la ciudad de Río de Janeiro estaba pésimamente preparada, sus palabras, para este evento. ¿Se confirmaron sus temores o a último momento Río de Janeiro pudo terminar todas las obras? Sí, lograron terminar las obras más o menos. Varias obras están en condiciones poco satisfactorias. El pueblo olímpico ha tenido problemas, las piscinas tienen agua descolorada, varios estadios tienen capacidad reducidas de asientos, hubo un derrumbe de un camino para bicicletas, entre otros problemas. En cuanto a operaciones, han habido innumerables problemas respecto a las colas largas, falta de alimentos en distintas áreas, asistencia débil a eventos olímpicos, asaltos a atléticos y turistas, enfermedades de atléticos, fracaso de entregar fondos para los Juegos Paralímpicos, entre otras cosas. Usted dice que estas Olimpiadas terminaron con un déficit para Brasil de 15.000 millones de dólares. ¿En qué se gastó ese dinero? Bueno, digo que el déficit es 15.000 millones de dólares, pero van a gastar más o menos 20.000 millones de dólares. Es lo que han gastado en construir estadios, en construir caminos de transporte, en construir otras obras de infraestructura y también en las operaciones y seguridad durante los 17 días de los Juegos. Van a recibir más o menos 3,5 mil millones de ingresos. Y poniendo las cifras juntos, eso implica que hay un déficit de más de 15.000 millones de dólares. Pero, doctor Zimbalist, ¿esos caminos, esas obras de infraestructura no van a quedar para futuras generaciones? Bueno, el problema es lo siguiente. Muchos de los caminos van para conectar un estadio con otro estadio, un sitio olímpico con otro sitio olímpico. Y no van a ayudar y facilitar el transporte para el pueblo después de los Juegos. O sea, las inversiones de infraestructura no son idóneas para el desarrollo. Embajador Ramos, gracias por estar con nosotros. Embajador Ramos, usted lo escuchó, el doctor Zimbalist dice que estas Olimpiadas fueron un desastre, sus palabras. ¿Cierto o falso? Completamente falso. Yo creo que el profesor Zimbalist asistió a las Olimpiadas en su casa en los Estados Unidos y ha leído todos los periódicos con críticas negativas. Debería irse a Río para asistir y ver que hubo problemas, pero las Olimpiadas fueron un éxito. Yo creo que en estas 2 últimas semanas nosotros hemos mostrado nuestra capacidad de organización. Estamos muy contentos, no con el número de medallas, que no ganamos tantas, pero muy contentos con los resultados que hemos conseguido. Pero, embajador, ok, supongamos que lo que usted dice es cierto, pero eso no quita que desde el punto de vista económico fueron deficitarias. O sea, Zimbalist usa esta cifra de 15.000 millones de dólares. No sé si esas cifras son correctas, pero lo que puedo decir es que hubo un cost overrun del presupuesto inicial. Pero o sea, un sobrecosto. Sí, de 50%. Pero de todas maneras, el costo está abajo del mediano de las últimas Olimpiadas. Y de esto el sector privado fue responsable por 60% y el sector público 40%. Y yo creo que las obras públicas hechas en Río de Janeiro están mejorando y mucho la calidad de vida del río. Eso es innegable. Basta ver
la nueva línea de metro, del tren de superficie, de la New Highway para los buses. Zimbalist dice que la mayor parte del dinero fue para conectar un estadio olímpico con el otro. Que No, eso no absolutamente, no hay cómo hacer esto, no sé cómo, porque el Parque Olímpico es prácticamente todo él concentrado en Barra da Tijuca. Tenemos también un complejo en Deodoro, donde están algunas pruebas, el Maracanã y el estadio Newton Santos de Botafogo. Entonces, no sé qué puente fue hecha para ligar uno al otro, porque son lejos, ¿no?, de uno de otro. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista con el profesor Andrew Zimbalist. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos evaluando si las Olimpiadas de Río fueron un éxito o un desastre económico olímpico. Sigamos con la entrevista que le hicimos al doctor Andrew Zimbalist, el economista deportivo de Smith College, que escribió el libro Circo Máximo, según el cual estos super eventos deportivos como las Olimpiadas y los Mundiales de Fútbol son una enorme pérdida de dinero para sus países sedes. Sigamos con la entrevista. Doctor Zimbalist, usted nos decía en los bloques anteriores que las Olimpiadas de Río de Janeiro no fueron la excepción en materia de dejarle a un país un déficit descomunal. ¿Cuál fue el balance económico, para poner las cosas en perspectiva? ¿Cuál fue el balance económico de las Olimpiadas de Sochi en Rusia y las de Beijing en China? Bueno, en los casos de Sochi y Beijing, tenemos economías en proceso de desarrollo con un déficit enorme en infraestructura de transporte, de comunicaciones, de hoteles, de saneamiento. Así que hubo necesidad de gastar $1.000 millones extra para posibilitar los juegos en estos dos casos. En el caso de Sochi, gastaron entre 50 y 70 $1.000 millones. En el caso de Beijing, gastaron entre 40 y 44 $1.000 millones. En ambos casos, hubo un balance de elefantes blancos y de obras infraestructurales no necesarias y poco eficientes. ¡Wow! $50.000 millones. Sí. ¿Cómo responde usted al argumento de que este tipo de megaeventos deportivos generan empleo y hacen que los gobiernos hagan obras públicas que de otra manera no se harían nunca? ¿Acaso en Río de Janeiro no se hicieron muchas obras públicas que dieron trabajo a muchos y mejoraron la infraestructura de la ciudad? Ya como mencioné, las obras públicas que construyeron no son indicadas para el desarrollo de la ciudad. El metro entre Ipanema y Barra da Tijuca costó más de $3.000 millones, pero no va a resolver el gran problema de transporte en la ciudad. La cancha de golf ha despojado un humedal protegido y va a requerir una cantidad enorme de agua para mantener. Hay nuevos caminos para autobuses que conectan los sitios olímpicos, pero no conectan las vecinidades de trabajadores con sus centros de trabajo. Pero, ¿qué dice usted, doctor Zimbalist, del argumento de que no se puede medir el éxito de estas Olimpiadas en términos económicos porque los beneficios no son tangibles, no son inmediatos, sino a largo plazo? O sea, que las Olimpiadas, por ejemplo, ayudaron a difundir la marca Brasil, que va a ayudar al turismo y a las exportaciones de Brasil por muchos años. ¿Qué dice usted a ese argumento? Sencillamente, aún en los casos de Juegos Olímpicos más exitosos, no hay evidencia de un beneficio a largo plazo. En cuanto a turismo, a comercio exterior y a la inversión extranjera. En el caso de Río, se puede esperar que la marca de la ciudad será dañada y si hay impacto a largo plazo será negativo. Mientras tanto, la economía brasilera
está en recesión fuerte, la situación política está caótica y la situación fiscal en la ciudad y en el estado y a nivel nacional está el colmo. Vamos a San Paulo, embajador Rubens Barbosa, gracias por estar con nosotros. Embajador Barbosa, ¿es cierto o falso lo que dice el doctor Zimbalist de que las obras públicas que se hicieron en Río en buena parte fueron para conectar un estadio con el otro y que por lo tanto esas obras no van a dejar nada para la ciudad y mucho menos para los pobres? ¿Cierto o falso eso? Ya fue explicado, ¿no? El metro que fue construido conecta a la parte del sur de Río, donde viven millones de personas. Entonces, fue muy positivo. Yo creo que estas análisis que se hacen son estereotipadas y no observan exactamente lo que pasó. Yo creo que durante estos juegos la percepción de lo que ocurrió en Brasil cambió. Al comienzo había estos estereotipos de que Brasil no iba a conseguir hacer los juegos, había los mosquitos, había la ineficiencia, y poco a poco esa visión fue cambiando, porque realmente hubo un éxito muy grande, muchos turistas, poquísimos incidentes, y todo esto en medio, como fue dicho, en una recesión y un gran problema político. No conseguimos ejecutar estos juegos en medio a problemas políticos grandes y un clima de recesión en la economía, y a pesar de todo esto, los juegos transcurrieron de manera sencilla, sin problemas y con mínimas dificultades para acceso y para los atletas. Creo que el resultado fue muy distinto de la análisis del profesor, que quizás no conozca a Brasil, y también no sé cómo llegó a esta conclusión de este déficit de 12, 13 mil millones de dólares. Vamos a Washington. Joe Augusto de Castro Neves. El profesor Zimbalist dice que estos juegos fueron un desastre, costaron 15 mil millones de dólares. El embajador Ramos y el embajador Barbosa dicen que no, que fueron un éxito. ¿Tu opinión? No, lo que se queda ahora después de los Juegos Olímpicos es la realidad. Es una realidad de un país en crisis, una crisis política enorme, una crisis económica. Y puedes argumentar que la Olimpiada, la crisis no es producto de la Olimpiada. Puede ser una cosa que contribuye con la crisis, pero no es producto. Entonces, no creo que 15 mil millones de dólares, creo que es una cantidad muy grande. Parte de eso fue el sector privado, pero lo que creo ahora que la crisis que Brasil está ahora tuvo una década perdida en 2 años casi. Y no es por causa de las Olimpiadas. Entonces ahora, después de los Juegos Olímpicos, creo que la realidad de una crisis política y económica muy grave va a ficar más visible, y el gobierno del presidente Temer tiene que recuperar la economía, hacer reformas y olvidar un poco las Olimpiadas, que quizá no cometer el mismo error equívoco en el futuro. Sigamos con la entrevista que le hicimos al doctor Andrew Zimbalist, el economista deportivo, que escribió el libro Circo Máximo, según el cual estos supereventos deportivos, las Olimpiadas, los Mundiales de Fútbol, son una enorme pérdida de dinero para sus países sedes. Sigamos con la entrevista. Doctor Zimbalist, usted hablaba en los bloques anteriores del saldo deficitario de las Olimpiadas para los países sedes. ¿Se puede decir lo mismo de las Copas Mundiales de Fútbol? ¿Qué pasó con los últimos Mundiales de Fútbol? Bueno, el último fue en Río, en el año 14,
Y en ese caso tuvieron que construir 12 estadios, o construir de nuevo o renovar 12 estadios. Unos estadios en ciudades que no tienen equipos de fútbol, y gastaron en cada estadio por lo menos 300 millones de dólares. Y estos estadios no están siendo usados, con la excepción del estadio en Sao Paulo. Entonces es un gran malgaste de fondos para haber construido todos esos estadios. Gastaron en total, para ser el anfitrión del Mundial de Fútbol en el año 14, gastaron más de 15 mil millones de dólares en Brasil. Y ahora, doctor Zimbalist, ¿qué países latinoamericanos se están postulando para ser sede de Olimpiadas o Mundiales de Fútbol en los próximos años? De lo que yo sé, no hay ningún país latinoamericano postulando para ser sede ni para los Juegos Olímpicos ni para los Mundiales de Fútbol en el próximo futuro. A mi juicio es bueno así, porque ser anfitrión de es un gran malgaste de fondos monetarios, de energía y de tierra, y desvía atención a los desafíos reales de desarrollo. Doctor Zimbalist, si estos mega eventos deportivos, estas Olimpiadas, estos campeonatos mundiales de fútbol, terminan casi siempre con déficits tan grandes como ocurrió en Sochi, en Rusia, en Beijing, en China y ahora en Río de Janeiro, ¿por qué los hacen los países? Bueno, yo creo que se trata de un ego enorme por parte de los líderes. Se trata de un esfuerzo de poner el país en el mundo, en el campo mundial, como un país desarrollado. Y se trata también de hacer un favor a las empresas de construcción, que van a ganar muchas ganancias de toda la construcción que tiene que pasar en ser el sede de los Juegos. Embajador Ramos, ¿qué dice usted de lo que acaba de decir el profesor Zimbalist, de que muchas veces los presidentes en sus ansias de grandeza quieren ser sedes y que en realidad es una mala idea por lo general ser sede? Bueno, yo no voy a comentar esto porque la decisión de años atrás de tener una Olimpiada en Río fue tomada. Y después de esto, lo que tenemos que hacer, lo que hicimos, fue lo mejor para tener una Olimpiada organizada en que todos estuvieran felices y los Juegos fueron un suceso para nosotros, no tengo duda. Embajador Barbosa, en Sao Paulo, ¿fue una buena idea o fueron ansias de grandeza de Lula, como las de Putin en Rusia con Sochi, que llevaron a esto? Yo creo que fueron las dos cosas. Yo no creo que Lula podría imaginar que en 2009, cuando se tomó la decisión, que su partido, su gobierno, la sucesora Dilma, iban a entrar en un problema tan grande cuanto este de la corrupción y de la crisis económica. Pero creo que fue un poco osado, ¿no?, del PT, de Lula, de hacer los Juegos Olímpicos junto con la Copa del Mundo de fútbol. Pero esto está dentro de la visión que tenemos acá en Brasil, que Brasil tiene que tener un papel, un rol en el mundo, de tener una participación más activa. Pero yo repito, analizando lo que pasó, tanto con la Copa del Mundo cuanto con los Juegos Olímpicos, hacer esto en medio a una crisis económica y una crisis política, creo que es un éxito. Y fue también un poco estas análisis que se hacen, sobre todo esta del profesor, un poco estereotipada dentro del sentido de que los países en desarrollo, países mestizos como Brasil, no tienen capacidad de organizar
estes juegos. Não é assim. O mundo cambia, isso é importante, os investimentos, as inversões de infraestrutura estão aí, são importantes, alguns têm problemas, mas a maioria são boas inversiones. Foi muy importante. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarles a nuestros invitados qué va a pasar en los próximos días con el juicio político a la presidenta suspendida Dilma Rousseff. ¿Vuelve Dilma o se termina de ir? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Y hablando de Brasil, en pocos días se termina de resolver el tema del juicio político de la presidenta suspendida Dilma Rousseff, ya que el Senado va a tener que votar por última vez si es culpable o inocente de los cargos de mal manejo de fondos públicos que se le imputan. Y la gran pregunta es si puede haber una sorpresa y si puede que Dilma Rousseff sea restituida en su cargo y el presidente provisional Michel Temer tenga que volver a su casa. Vamos a Washington. Yo, Augusto de Castro Neves, ¿cuán plausible es que Dilma Rousseff sea declarada inocente y pueda volver a su cargo? Creo que no hay mucho que Dilma puede hacer ahora para conseguir volver a su cargo. Creo que el PT, su partido también, Dilma y su legado es un peso muerto para el PT, que ahora tiene que pensar en las elecciones de octubre, las elecciones locales y en el 2018 las elecciones presidenciales. El legado del gobierno Dilma para el PT, para su partido, es un legado negativo. Entonces no hay mucho que puede pasar ahora para revertir la posibilidad de Dilma volver a la presidencia. Creo que solo una bomba atómica, como se dice en Brasil, una sorpresa, pero es muy pequeña la probabilidad. Entonces, yo, Augusto de Castro Neves, ¿cuál es tu pronóstico para Brasil? Tú dices que Dilma se termina de ir, el gobierno de Temer sigue hasta el final del mandato de Dilma Rousseff, ¿y Brasil se recupera o no se recupera de esta crisis económica, política, moral? Bueno, soy brasilero, entonces tengo que ser un poquito optimista, pero creo que sí, creo que el peor de la crisis económica y política está en el pasado, pero será un camino con muchos desafíos para el gobierno Temer. Será un gobierno con sus deficiencias también, pero un gobierno que intentará recuperar la economía, hacer reformas importantes, pero no puede ser muy optimista en los próximos dos años en Brasil. Brasil se mueve muy despacio, para el lado bueno y el lado malo, pero creo que puede ser un poco optimista que el peor está en el pasado. Concretamente, yo, Augusto Castro Neves, ustedes se dedican a las proyecciones económicas, políticas. Las últimas proyecciones que he visto son una caída del Producto Bruto del 3.5% este año. ¿Se mantiene eso o va a ser un poco menos? No, este año creo que sí. Como lo dijo antes, fue una década perdida en 2 años en Brasil en términos de crecimiento económico. Pero para el próximo año creo que está en territorio positivo. Es muy bueno eso. Pero será un proceso muy largo y lento. Vamos a Sao Paulo, embajador Rubens Barbosa. Las mismas preguntas. ¿Hay una remota posibilidad de que este juicio político se dé vuelta y Dilma Rousseff vuelva al gobierno? Zero chances. No hay ninguna posibilidad. Hay más de 60 senadores que están apoyando el impedimento de la presidenta. No hay ninguna posibilidad de revertir el proceso y a partir del fin de este mes se vota en el Senado y a partir de septiembre tendremos un gobierno permanente que va hasta las elecciones de 2018, con grandes desafíos de reformas estructurales por las cuales pasa
debe pasar Brasil para corregir las equivocaciones que ocurrieron estos últimos años. Cuanto a las proyecciones que usted preguntó, este año el gobierno ayer anunció una mejora en la proyección. En vez de 3.6 negativos, 3.2 negativos, lo que es mucho, ¿no? Es una recesión por el tercer año. Pero las perspectivas para el año que viene son mejores, ¿no? Las proyecciones del gobierno y del sector privado indican un crecimiento que varían según las proyecciones privadas entre 0.5 hasta 1,5%. Entonces, el clima de confianza se restauró y la clave para la interpretación de lo que pasa en Brasil es ver lo que va a pasar en el Congreso. Hay toda una agenda de reformas que empieza con un techo para los gastos públicos, que pasa por la reforma de la seguridad social y de las reglas laboristas, ¿no? de las reglas de trabajo. Estas tres reformas son cruciales para ver cómo el gobierno, la performance del gobierno Temer va a quedar hasta 2018. Si estas reformas son aprobadas, entonces creo que las transformaciones, la estabilidad económica volverá más rápidamente. Si no pasan estas reformas, ahí vamos a tener la continuación de esta situación de incertidumbre, de bajo crecimiento y de alto desempleo. Muchas gracias, embajador Barbosa. Muchas gracias, João Augusto Castro Neves. Muchas gracias, embajador Ramos. Vamos a un corte y volvemos con la otra crisis que puede afectar a muchos de nuestros países, el Zika. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Acabaron las Olimpiadas de Río de Janeiro y una de las grandes preguntas en Brasil, pero no solo en Brasil, en muchos otros países de las Américas, es si esta crisis del virus del Zika que vimos en Brasil, que dio mucho que hablar en las Olimpiadas, ¿es una crisis que recién empieza o es una crisis en vía de solución? Tenemos con nosotros a la doctora Pilar Ramón Pardo, la encargada de operaciones de salud pública para la respuesta a la emergencia del Zika de la Organización Panamericana de la Salud. Doctora Ramón Pardo, muchas gracias por estar con nosotros. Antes que nada, esta emergencia del Zika en las Américas, ¿es un problema que se está solucionando o es uno que recién empieza? No, muchísimas gracias por la oportunidad y por estar aquí con ustedes compartiendo. Realmente la Organización Panamericana de la Salud, junto con los países de la región, están monitoreando muy de cerca la evolución de la epidemia del Zika. Comenzó en mayo del 2015, aunque sabemos que el virus circuló un poquito antes en la región. Se extendió desde entonces rápidamente y la gran pregunta, ¿qué va a suceder en el futuro? Y esto todavía está por conocerse, por estudiarlo, por ver las variables que influyen. Pensamos que el virus ya se extendió por todo el continente, por los países donde hay actualmente 45 países y territorios, los países donde existe la presencia del vector, no todo el continente, excepto Canadá y Chile. Y pensamos que a partir de ahora esta situación tiene que ir poco a poco en descenso. La preocupación es cómo va a ser el comportamiento del Zika en los próximos años. Posiblemente quede de manera limitada la circulación, pero presente en el continente. Algunos reportes periodísticos decían que las Olimpiadas de Río podrían agravar el problema, en el sentido que Río, siendo uno de los focos de este problema, que la llegada de decenas de miles de turistas y la vuelta de estos turistas a sus países podría complicar el problema, en el sentido de que muchos turistas podrían portar el virus. ¿Cierto o exagerado? Bueno, eso era ciertamente algo exagerado, ¿no? Primero hay que tener en consideración que los viajeros, espectadores y atletas que visitaron Río y las Olimpiadas
es aproximadamente el 1% del total de viajeros que han viajado durante este año a países, territorios, áreas donde circula Zika. Es una proporción pequeña. Y en segundo lugar, ahora mismo es invierno en esa zona de Brasil, en Río, temperaturas muy frescas que no permiten que haya una buena diseminación del mosquito, de manera que era un riesgo de manera muy controlado, no suponía un mayor riesgo, un cambio en el comportamiento internacional del virus del Zika. Doctora Pilar Ramón Pardo, ¿cuáles son los países y las ciudades en mayor peligro ahora por el virus del Zika? Bueno, es una excelente pregunta, ¿no? En este momento, con la capacidad que tienen los países de la región de las Américas para monitorear la epidemia, sabemos que la epidemia todavía está activa en regiones de América Central, del Caribe de habla inglesa en estos momentos, y están focos también activos en los países del área andina, como en Perú, en Ecuador, etcétera, ¿no? Estos brotes, como digo, están monitoreados cercanamente y se está viendo la evolución, que afortunadamente en muchos de estos sitios va en descenso. Usted mencionó América Central, el Caribe, Perú, área andina. ¿Cuáles son los países? Argentina realmente sería solamente una zona de Argentina, no la mencioné yo, pero ya que pregunta por Argentina, sería la parte norte del país, que es donde se encuentra la presencia del vector. También es ahora mismo invierno en el hemisferio austral. De todos estos lugares que mencionó, ¿cuáles son los que más les preocupan a ustedes? Bueno, nos preocupan realmente aquellos lugares en los que la capacidad del país, los recursos son más limitados, es decir, aquellos países que necesitan más apoyo para desarrollar la capacidad de laboratorio, la capacidad de seguimiento de las embarazadas, la capacidad de atención a los recién nacidos. La OPS tiene unos países prioritarios que son a los que dedica con mayor atención la colaboración, la cooperación técnica, y estos serían los países que más nos preocupan. Entre ellos estaría, por ejemplo, Haití, estaría también en América Central, Guatemala, Nicaragua, el Surinam, Guyana, etcétera, ¿no? Hay 8 países prioritarios para la región, pero es una combinación, no solamente la situación epidemiológica, sino también la situación del país para responder a esta epidemia. Finalmente, doctora, en los 30 segundos que nos queda, ¿qué nos aconseja hacer a nosotros, a la gente, para evitar ser picados por estos mosquitos o contagiados por este virus del Zika? Bueno, para la población en general, las personas que viven en áreas donde se transmite Zika o que han viajado a zonas donde se transmite Zika, lo más importante son todas las medidas de protección personal. Utilizar mangas largas, pantalones largos y utilizar repelente tal como indican las instrucciones. El repelente hay que utilizarlo de manera consistente según las instrucciones. No sirve ponérselo una vez al día si las instrucciones dicen que tiene que ser aplicado cada 8 o 12 horas. Esto sería lo más importante. Otro aspecto fundamental es el cuidado comunitario, ¿no? La limpieza del hogar, evitar que haya sitios donde puedan los mosquitos criar las larvas. Doctora Pilar Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros, se nos acabó el tiempo. Vamos a un corte rápido y mis conclusiones finales. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestra página web, andresoppenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder recibir regularmente por email y gratuitamente mis columnas del Miami Herald y van a poder ver algunos de nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, andresoppenheimer.com. Bueno, mi opinión sobre el saldo final de las Olimpiadas de Río de Janeiro. Creo que salieron mejor de lo que se esperaba, porque antes que empezaran se esperaba un fiasco total. Se decía que las instalaciones no estaban listas, que el tráfico iba a ser una pesadilla, que las aguas contaminadas no permitirían realizar muchas competencias, que la descalificación de muchos deportistas rusos le quitaría brillo a todo el evento. Y bueno, lo cierto es que hubo problemas, hubo asaltos en las calles, hubo críticas,
Pero millones de personas en todo el mundo estuvimos pegados al televisor y vimos muchas escenas de civilidad y sana competencia muy reconfortantes en un mundo tan polarizado como el que vivimos. Pero dicho esto, creo que hay mucho de cierto también en las críticas al saldo económico de estas Olimpiadas y de casi todas las Olimpiadas y casi todos los mundiales de fútbol, que en la mayoría de los casos son supereventos deportivos desastrosos desde el punto de vista económico para sus países sedes. Las cifras que dio el doctor Zimbalist en el programa de hoy son impresionantes. Según él, los Juegos Olímpicos de Río le van a dejar un déficit de 15.000 millones de dólares a los brasileros. Y lo que más me impresionó de lo que dijo Zimbalist en el programa de hoy es que gran parte de ese dinero fue usado para hacer obras que no van a servir a la población, porque sirvieron para hacer caminos y puentes para conectar un estadio con el otro. Y eso no le va a dejar mucho a los habitantes de Río, sobre todo a los pobres que viven en las favelas, que todavía no tienen buenos caminos ni buenos puentes para conectar a sus viviendas con el centro de la ciudad o con sus lugares de trabajo. En ese sentido, como lo dije en mi columna del Miami Herald cuando se iniciaron los Juegos, la gran pregunta es si todo esto no fue un producto de las ansias de grandeza del expresidente Lula cuando movió cielo y tierra ya en el 2009 para conseguir la sede de estas Olimpiadas como parte de su campaña para convertirse en un líder mundial. Lo mismo que pasó con Vladimir Putin en las Olimpiadas de Sochi en Rusia. Creo que para evitar estos derroches en el futuro, la próxima vez que un país pida ser sede de unas Olimpiadas o de un campeonato mundial de fútbol, su gobierno debería encargar un estudio independiente sobre si el país tiene la infraestructura necesaria para hacerlos. Porque si los cálculos de los economistas como Zimbalist están en lo correcto, la mayoría de estos eventos o supereventos deportivos sí, le alimentan el ego a sus presidentes, pero le dejan grandes déficits a sus países. Los dejo con esa reflexión. Gracias. Hasta la semana próxima.